Pues los que me conocen saben que este es un proyecto en el que llevo mucho tiempo pensando y pues llegó el momento de empezar. Este es el primer episodio sobre un tema que me parece muy interesante y en el que yo me siento bastante vinculado porque es un proceso que he comenzado a vivir nuevo recientemente, hace unos cuantos meses. Y me gustaría compartirlo con ustedes porque al final es algo que puede ayudar y que le puede servir o con lo que alguien simplemente se puede sentir identificado. Al final, pues, este podcast se llama a nivel usuario porque aquí no hay expertos en nada. ¿Qué es un psicólogo? Un psicólogo es un profesional, ¿ok? Como lo puede ser cualquier profesional de otra área. Lo único que el psicólogo, pues, es alguien que está formado para ayudar a las personas a comprender cosas relacionadas a sus procesos de pensamiento, sus procesos mentales o cómo llegan a entender ciertas cosas. Entonces, se vuelve alguien muy valioso y más en la época en la que estamos, en la que, pues, ya aceptamos de una manera mucho más fácil o más accesible, pues la idea de tener que ir al psicólogo. Su labor es proporcionarte herramientas para que tú encuentres tus propias respuestas. Aún así, él te puede guiar y te puede encaminar y te puede decir, mira, es hacia allá, es hacia acá. Pero lo importante es que tú pues tomes las medidas que te recomiendan, porque de nada sirve que te diga y tú simplemente lo estás ignorando. Esto va por escuelas, por ramas, por filosofía de trabajo, por entendimiento sobre cómo funciona la mente. Entonces aquí es muy importante que si te estás pensando o estás planeando en algún momento llegar a ir al psicólogo, pues entiendas cuáles son y cuáles son tus opciones. Como su nombre lo dice, pues se enfoca en las conductas y en tus hábitos. Es lo que busca que cambies o que mejores o que logres entender siquiera por qué haces lo que haces. Él utiliza la terapia, digamos que como un método. Entonces, es bastante válido como si te parece que tu enfoque o la situación en la que te encuentras, pues está muy relacionado a tu conducta y a tu comportamiento y a tu rutina. También están los psicólogos psicoanalíticos, pues ellos se basan en explorar el subconsciente y experiencias pasadas para entender tu presente. Están enfocados en tu autorrealización, pues enfocarse pues tu crecimiento personal, en que te desarrolles, que se centran en tus fortalezas y en cómo puedes explotar tu máximo potencial. Pues con los psicólogos sistémicos. Ellos lo que hacen es enfocarse en tus relaciones personales, tus relaciones familiares, en tu relación de grupo, cómo interactúas, cómo te afecta, cómo estás, digamos que, inmerso en esas dinámicas. También tenemos los psicólogos especializados. Ellos pueden trabajar con niños, por ejemplo, o también están los organizacionales que se dedican al mundo de las empresas. A ver, una de las fases, que es la fase de la decisión, es una de las más complicadas de tomar porque al final estamos hablando de dar un paso importante y ser consciente de que estás dando ese paso importante. En mi caso, yo siempre pensé o vi de forma positiva, sin ningún tipo de estigma, la idea de ir al psicólogo. Me parecía que era muy inteligente quienes lo podían hacer. Pero siempre está esto de, ay, no voy ahorita porque no tengo dinero, o ay, no voy porque requiere tiempo. Realmente requieres compromiso en especial, ¿no? Porque al final siempre puedes priorizar. Y una de estas cosas es muy importante. Al menos como yo lo veo, el psicólogo pues es un profesional que es tan válido como puede ser un traumatólogo, pues, como puede ser un especialista en cualquier otra área que puedas necesitar. Al final es alguien que te va a ayudar a entender y a mejorar en aspectos tan importantes como tu vida cotidiana y lo que está aquí en la mente. Eso es algo que normalmente siempre lo dejamos de último y no le damos la prioridad que tiene, pero realmente es muy importante porque tus pensamientos y tus ideas es lo que te acompaña todo el día. Yo particularmente sentí que debía ir una vez que me encontré con
con pensamientos o emociones que no sabía gestionar. Yo estoy muy acostumbrado al nivel personal a solventar mis situaciones personales, emocionales y todo lo demás. Pero me di cuenta que llegué a un punto en el que ocurrió una situación y aunque yo luego pudiese gestionar estar molesto, el punto es que me molestaba por esas situaciones. Entonces, ¿cómo hacía para que esas cosas no me afectaran? ¿O cómo hacía para gestionar mi conducta? Porque a veces no podía salir de ahí, o no puedo, porque al final esto es un proceso que toma tiempo. Entonces ese momento fue cuando yo dije, hay que ir, hay que ir, tengo que escuchar otro punto de vista, alguien que me diga, no que tengo que hacer, pero al menos que me diga, por ahí no es, o creo que te falta mejorar en estos aspectos. Entonces, creo que la decisión, cuando tomas la decisión, es el momento más importante, porque la decisión es lo que te va a acompañar a entender si realmente estás enfocándote bien o simplemente lo estás haciendo como cuando vas al gimnasio. Dices, sí, voy a meterme en el gimnasio, pero ¿te vas a meter en gimnasio o te vas a inscribir en un gimnasio? Tienes que estar comprometido para que funcione. Entonces, creo que ese aspecto en ese momento fue cuando yo dije, ahora sí. Pues revisando realmente en función de lo que a mí me servía como persona, yo me di cuenta que el conductual era el que más se asemejaba a lo que yo estaba buscando. O al menos era en donde yo sentía que realmente podía mejorar, en qué aspectos pudiese mejorar. Y realmente ha sido una buena decisión, te digo. Mi psicóloga en particular, pues, es alguien que me ha dicho cosas bastante interesantes y creo que el enfoque tiene mucho que ver en eso. La elección del psicólogo, pues, como les dije, hay 5 tipos de psicólogos por numerarlos, ¿no? Al final puede haber más y yo no lo sé. Pero al menos los 5 que yo logré categorizar, eh, me parece que son como que los que más escucho, los más llamativos, los más regulares en el mundo de la psicología, al menos que yo he conocido. Y en mi caso, pues yo consideré que el conductual era el mejor para mí, porque me di cuenta que en mis conductas es donde pudiese haber una mejora para, digamos que, resolver o gestionar distintas cosas. Y eso que realmente me tengo bastante fe a mí mismo y creo que puedo gestionar muchas cosas, pero aún así somos humanos y hay cosas que inevitablemente te perturban aunque tú no lo quieras y aunque estés muy claro y aunque digas, no, por supuesto, esto es lo que va a ocurrir, pero igual estás perturbado por la situación. Entonces sentí que ese era el profesional que más me iba a ayudar y luego pude seguir incluso a otros psicólogos con otros enfoques, pero este en particular me pareció el más interesante y la verdad es que no creo que haya sido una mala decisión. Ahora hablemos de la regularidad. La regularidad pues va a depender de cada persona, en mi opinión. En mi caso yo voy una vez cada 2 semanas y a mí me funciona bastante bien, al menos por mi personalidad. Porque lo cierto es que cuando yo entro en una sesión, pues realmente requiero tiempo para pensar después de esa sesión. Y la otra siguiente semana me la tomo para analizar y pensar qué le quiero decir en la siguiente o qué aprendí de lo que hablamos en la sesión pasada, cómo lo puse en práctica. Me ha pasado ya que a veces me ha dicho algo y me he quedado pensando y me pongo a reflexionar y hasta sueño con eso y lo analizo y después los pongo en práctica a ver qué tal. Y la verdad es que me ha resultado bastante bien. Lo cierto es que a veces antes de ir al psicólogo no sé qué decirle. Es como, ¿qué, qué le voy a decir a esta mujer? Y de pronto cuando estoy ahí sentado es como, mira, si no tengo nada que hablar, simplemente sensaciones que haya tenido creo que son suficientes. Y créeme que da mucho de qué hablar eso. Si te sientes de X manera por algo, sea muy bien, quizás, mira, me sentí muy feliz porque me pasó esto y eso me hizo sentir esto, me hizo pensar aquello. Ella te va a decir, o el psicólogo te va a decir, eh,
Bueno, me parece un tema interesante o a partir de la sesión que yo preparé, creo que combina o, ¿sabes? O empiezas a tratar distintos puntos. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta, la regularidad con la que piensas ir y cuánto necesitas, pues, abordar temas y escuchar temas que puedas tratar. ¿Cómo es ir al psicólogo? Una de las cosas importantísimas que uno siempre se plantea es cómo es la experiencia. Yo siempre me lo pregunté, yo, ajá, pero ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te acuestas en la típica cama y se te pone a un lado con una libreta? O sea, es típica de película, ¿no? Pero no, no es así. La verdad es que no hay ninguna cama cómoda. En mi caso es una silla de plástico bastante incómoda, además. Yo lo que te puedo decir es que, mira, ir al psicólogo requiere, bueno, pues, la presentación inicial y siempre la introducción es difícil. Me acuerdo que lo primero que yo le dije fue, no sé de qué hablar, no sé, es mi primera vez en este tipo de entornos, así que no sé por dónde entrar. Y él me dice, pues dime lo que te preocupe o dime, y yo, bueno, y empecé, ¿no? A contar como mi historia o la expectativa que tenía de estar allí y todo lo demás. Ya luego te va escuchando, toma apuntes y a partir de estos apuntes, que es como un tipo de expediente que ellos se hacen. En alguna vez escuché que te grababan incluso las sesiones, en este caso no fue así, pero pues nada, lo que hacen es escucharte y proponerte incógnitas, ¿no? Estas incógnitas que te ponen a pensar y a dudar. Cuando eso ocurre, pues es interesante porque tú crees que, en mi caso, yo pensé que algunas cosas o algunas conductas o algunas soluciones que yo le daba a ciertas cosas para gestionarlas iban a ser súper aplaudidas, iban a decir, wow, esa es la manera, muy bien, lo estás haciendo excelente. Y la verdad es que me dijo, más bien como, ¿qué estás haciendo? Entiendas que el psicólogo es un profesional, él no es un amigo. Y eso es justo lo bueno, porque en mi caso, por ejemplo, yo llegaba a decir que mi psicóloga me cae mal. No porque me caiga mal como persona, sino porque el proceso en el que yo llego es demasiado mercantilista. O sea, agarro tu tarjeta, la paso y hasta que la tarjeta no pase, pues ni los buenos días. Pero luego lo veo hasta como una ventaja, porque cuando me pongo a hablar con ella, es diferente a cuando hablas con un amigo. Cuando hablas con un amigo, el amigo siempre te va a dar la razón, te va a decir, bueno, eh, sí, tú lo hiciste bien o qué mal los demás. Y tú te empoderas sobre esas ideas y dices, listo, los demás son unos desgraciados. Pero lo cierto es que no es así como tiene que funcionar. En más de una ocasión me ha dicho, no, eso que estás pensando es incorrecto. Y yo, pero nada. Entonces me propone ideas y una de las cosas interesantes que me ha ocurrido es que me pone en situaciones en las que no había pensado estar. Entonces, pensar y entender que el psicólogo al final es un profesional, pues te salva mucho la vida porque no estás esperando validación, no estás esperando que te consienta lo que dice. La gente va a decir lo que no quieres escuchar. Y eso es espectacular porque a veces lo que no queremos escuchar es aquello que no nos permite mejorar. Cuando no escuchamos, no mejoramos porque siempre nos mantenemos en la misma dinámica. Lo segundo que te puedo recomendar, pero esto es vital, 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 vital. Sé honesto, habla con sinceridad, sé humilde, expresa lo que realmente sientes. Ahí no hay nadie a quien engañar. O sea, no es una persona que va a estar ahí para juzgarte. Sí, ese es el miedo de muchas personas. No, es una persona que quiere escuchar y entender qué es lo que pasa. Porque a partir de eso es que va a poder actuar o te va a poder decir o te va a poder sugerir, ¿no? Pero tienes que ser honesto, porque si no eres honesto, realmente estás perdiendo el tiempo y te estás autoengañando. Y el autoengaño, pues, es válido en un modo de vida. Es una manera de no afrontar cosas que existen, que están ahí. Lo más impresionante de este proceso para mí fue ciertos cuestionamientos que me hacía.
Yo, por ejemplo, nunca olvidaré una sesión en la que yo le estaba expresando algo. Yo, no sé, mm, yo creo esto por esto, por esto, por esto. Y me sale con una cosa que yo me quedé como, ¿ah? Me dice, ¿qué emoción es esa? Y yo, normalmente tengo respuesta para las cosas, ¿no? Así esté mal la respuesta, tengo cómo responder, pero en ese momento me quedé en blanco yo. No sé, rabia, eh, X, Y, Z. Y me dice, no, es a la emoción. Y yo, what? No puede ser. Y me acuerdo de ese día porque después me quedé, hasta tuve un sueño esa noche con eso. Me caló en mí lo que me dijo. O sea, llegó a mi mente de una forma contundente porque me hizo entenderlo de otra manera. Entonces, creo que eso fue impactante o impresionante. No esperaba algo así. No esperaba que de pronto una sola pregunta me dejara sin respuesta y respondiera lo que yo creía de una manera totalmente distinta a como yo entendía que estaba viviendo esa situación. Y lo segundo yo creo que es que llegué a proceso de reflexión. De hecho, siempre cuando llegaba a la reflexión final, lo apuntaba y lo anotaba para volver a leerlo, ¿no? Pero me sorprendió mucho el cómo me ayudó a llegar a ciertas reflexiones que aunque yo estaba ante esas mismas circunstancias en otro momento o, o en la misma etapa, nunca había pensado o nunca había llegado a esas conclusiones. Esas conclusiones fue definitivamente recompensa de haber ido a ese lugar. Creo que no hubiese llegado, o si hubiese llegado a esas conclusiones me iba a tardar, pero un montón, porque requería pues abstraerse y requería pues quitarte todos los procesos de pensamiento y todas las creencias que tú tienes. Yo llego gracias a que me está hablando alguien que no me conoce o no me intenta juzgar o no me va a dar la razón. Y eso es lo que te permite como, hey, lo entendí, ahora lo veo con claridad. Yo creo que lo primero es tomarme muy en serio cada sesión. Cuando yo voy a una sesión, pongo el teléfono en modo avión y me concentro en la conversación. De hecho, no paramos de hablar. Eso es pregunta, respuesta y cuando no sé, pues le pregunto, ¿y tú qué crees? ¿Cómo crees que puedo enfocar esto? Entonces, creo que te tienes que tomar muy en serio cada sesión porque si no lo haces, eh, nuevamente, estás perdiendo el tiempo. Ir al psicólogo es una decisión enteramente personal. Cada uno tendrá su tiempo, tendrá su momento, y aunque los demás vayan, no significa que tú tengas que ir en ese momento. Pero me parece una práctica muy inteligente, algo que te puede dar muy buenos resultados, y si no te da resultados, pues no pasa nada. Al final, si lo que ya estás haciendo de por sí no te está dando el resultado que quieres, mm, al menos estás probando otro enfoque o estás intentando algo diferente. Entonces no es ni siquiera una pérdida de tiempo, es una experiencia más para saber dónde enfocarte. Quizás ese psicólogo no funcionó contigo o simplemente el enfoque que elegiste pues quizás no era el que era más adecuado a lo que tu necesidad. Eso el mismo psicólogo también te lo puede decir. Entonces creo que es una decisión muy personal. Ve cuando te sientas preparado para eso y cuando digas, mira, ahora es el momento de hacer un cambio y buscar otra alternativa a esto con lo que estoy lidiando, sea lo que sea con lo que estés lidiando, ¿no? Entonces, creo que es eso. Cuando te sientas listo es el momento correcto. Este es el episodio, este es el número uno. Y vienen muchos más, tengo muchísimos temas. Espero ir mejorándolos poco a poco, espero también ir habituándome a toda esta movida porque al final es algo diferente y es raro y complicado a nivel técnico, a nivel de pensamiento, pero bueno, lo importante es intentarlo, ir creciendo y mejorando. Espero que te suscribas, porque si no te suscribes, lo sabré.
te buscaré y te encontraré. Entonces, no te lo pierdas porque lo sabré.